¿Ok? Entonces ahora no, ahora están habilitados para ejecutarla y constituir una cuenta. Para que en base a esa cuenta, listo, perdiste, no se declaró infundada tu apelación, te castigan con la garantía que has depositado. Muy bien. Entonces, el recurso de apelación, el artículo 104 del reglamento establece que para procesos convocados a partir del 20 de septiembre, ante la entidad, la adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía. Y ante el Tribunal de Contrataciones se ventilan lo que es licitaciones o apelaciones derivadas de licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y adjudicaciones de menor cuantía derivadas. ¿Ok? Porque el hecho de que sea una menor cuantía derivada no la hace una menor cuantía clásica, ¿no es cierto? Se sigue el esquema nada más de la menor cuantía clásica, pero es con todas las reglas del proceso de donde se origina, ¿no? Si es una licitación, un concurso o una ADP que origina esa menor cuantía, sigue las mismas reglas. En consecuencia, para los efectos también de la apelación, también sigue la misma, el mismo destino, ¿no? Tiene que ser el Tribunal de Contrataciones quien se haga cargo de resolverlo. En los procesos de selección según relación de AITE, el proceso principal del cual forma parte el AITE es el que define o determina ante quién se presenta. Si es una relación de AITE de una licitación, va al tribunal, ¿ya? Va al tribunal. Entonces, no es por el hecho de ser una menor cuantía que forma parte de una relación de AITE que se va a la entidad, no, va al tribunal, es quien va a resolver ese recurso. Trámite del recurso de apelación ante la entidad. Luego de admitido el recurso, la unidad de trámite documentario dentro de los 2 días hábiles siguientes se corre el traslado al postor o a postores que pudieran estar o resultar afectados con la resolución del mismo, ¿no? El plazo para absolver el traslado de 3 días hábiles. ¿Quiénes son los postores o postores interesados? Si yo apelo, ¿contra quién apelo? Yo para apelar tendré que ser el segundo o el tercero en orden de apelación y cuando apelo, ¿contra qué estoy apelando? Contra el otorgamiento de la buena prueba del primero. A ese, por lo menos, al adjudicado, tiene que comunicarse para que se defienda, pues diga lo que le corresponde a su derecho. ¿Okay? Si no le comunica, no es válido. No es válido. ¿Ya? Porque estaría contraviniéndose el legítimo derecho de defensa y le asiste al postor. ¿Okay? También hay la posibilidad de que pida el uso de la palabra y se puede solicitar hasta 3 días hábiles siguientes a vencido el plazo para la absolución del traslado. Es decir, me dan un plazo, 3 días para contestar al traslado de la apelación. Venció ese plazo, tengo 3 días más para pedir el uso de la palabra. Bueno, se me pasó y no usé mi derecho, no obstante, tengo derecho a pedir el uso de la palabra y podría exponer mi caso ante el tribunal. Pero el uso de la palabra pues te lo dan por un periodo corto, ¿no? 10 minutos, etc. Muy bien, ojo, no se suspende o prorroga el plazo para resolver el recurso. O sea, si tengo 20 días para resolver, te dan el uso de la palabra y te tendrán que programar para el pido hoy día, te lo programan para el día siguiente, 2 días o 3 días máximo, para que hagas el uso de la palabra, expongas, igual el plazo que quede es para que resuelva, sea la entidad o sea el tribunal. Facultades de solicitar información adicional, la entidad puede hacerlo a las partes o terceros, pero no afecta plazos para resolver el recurso. O sea, me has presentado unos documentos, no me causa total convicción para resolver, necesito algunos otros elementos, te los pido, pues. Los presentas y si no los presentas igual voy a resolver, ¿no? Pero se supone que conviene a los intereses de las partes presentar los documentos que se les soliciten, porque eso va a ayudar, pues no va a coadyuvar a que quien resuelva tenga pues total convicción de lo que va a resolver es correcto, ¿no? Si tú aportas más elementos de prueba, va a facilitar pues convencer a quien va a resolver que sí realmente tienes razón, ¿sí? Si se produce el desistimiento del recurso, se ejecuta el 100% de la garantía, ¿ya? O sea, prácticamente estás reconociendo que no tenías razón, o quizás aún teniéndola estás desistiéndote, si te desistes, se ejecuta tu garantía al 100%, no se devuelve nada. No, pero hay casos, disculpe, que desestima, pero le devuelve la fianza. No. Si tú te desistes del recurso, se ejecuta. Claro, es desistimiento. Si se desestima tu recurso,
eso es otro aspecto, pero vamos a verlo ahora. Sí, Que puede darse también, ¿ya? Ojo, si es un asunto de interés público, no obstante, si se desista, el tribunal, ¿no?, o la entidad se va a pronunciar, ¿ya? De todas maneras se va a pronunciar sobre el fondo del recurso. Y el plazo para publicación de resoluciones en el SEAS es 12 días hábiles de haberse admitido a trámite o subsanado el recurso. De eso me acordé, un contratista impugnó y ¿cómo se llama? Y tenía la razón. Ya. Pero el primero conversó con él, o sea, ¿cómo se llama? Lo consiguió, mejor dicho, lo convenció, quería pagar todo esto, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Él desista. Para que se desista. Quería de todas maneras quedarse con la adjudicación de la buena prueba. Efectivamente, él desistió, pero ¿cómo se llama? La entidad se pronunció igual. Igual, y lo dio él favorecido, ¿no? Igual lo favoreció, así aún cuando se desistió. Sí. ¿Eso es válido? Porque es de interés público, ¿no? Porque aparte, mira, tú tienes que, se supone, en general, tú estás haciendo uso de recursos públicos y tienes que regirte por los parámetros que establece no solamente la ley de contrataciones, la ley de presupuestos, y todas te exigen que hagas un adecuado uso de los recursos públicos en las compras que hace la entidad, ¿no?, buscando que optimizar esa compra en calidad, oportunidad. ¿Sí? Pues lo curioso es que el ganador perdió todo, porque aparte de pagarle la garantía 100%, perdió, ¿no? Porque le quitaron. Mala suerte. Pero no le correspondía, pues, o sea, legalmente no le correspondía la buena prueba. Y el pronunciamiento final era el correcto, ¿no? Declarando que se había otorgado de manera incorrecta la buena prueba y que correspondía adjudicarla al segundo en orden de prelación. Y eso es algo que puede ocurrir, ¿no? Y es válido también. Ok, contenido de la resolución. El acto expedido por la entidad debe consignar como mínimo los antecedentes del proceso, ¿no? Este es el esquema del contenido de cualquier acto resolutivo, ¿ok? Debe tener los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugnación, la determinación de los puntos controvertidos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a decidir? ¿Sobre qué puntos es que este señor está cuestionando el acto de la buena pro o el proceso de selección? El análisis de cada punto controvertido, bueno, si es cierto, si ha aprobado, si corresponde, debe entenderse en este sentido, ¿no? Debe hacer un análisis, qué es lo que ha pasado, y la decisión de cada uno de los extremos, ¿ok?, del petitorio y de la absolución de los demás postores intervinientes en el proceso, ¿no? O sea, si es que ha habido otros que han presentado escritos y han planteado alguna situación, también tienen que evaluar, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y finalmente, ¿qué es lo que se concluye? ¿A qué se ha arribado después de llevar a cabo el proceso de el proceso administrativo correspondiente al recurso de apelación? Muy bien. Contenido entonces de la resolución, por parte de la entidad deberá resolver las formas, de la forma siguiente, ¿no? De considerar que el acto impugnado se ajusta a ley, o sea, estás impugnando un acto, pero este acto yo he visto y he advertido que sí se ajusta a ley, ¿ok?, al reglamento, a las bases y a las demás normas conexas y complementarias, declaro infundado pues tu recurso de apelación. Es infundado porque la entidad, el comité, en su actuación ha estado ceñido a lo que dice la ley, el reglamento y toda la normativa. O sea, no es válido tu recurso. Entonces, infundado el recurso de apelación. Cuando en el acto impugnado se advierta que que había una aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, el reglamento, las bases y demás normas, declarará fundado el recurso y revocará el acto pasible de impugnación. Es lo que le comentaba, por ejemplo, de la calificación, ¿no? Apela un segundo y son 4 en orden de prelación, pero evalúo todo, ¿ok?, de manera integral, y digo, pues efectivamente tienes razón, pero aún así, no obstante tener razón, en cuanto hubo una mala calificación, no te corresponde, te correspondió al cuarto. Mala suerte. Pero, ¿qué hago? Revoco, ¿no?, la adjudicación de la buena pro de uno y se la adjudico a otro. Pero en ley.
el comité queda en un segundo plano, prevalece el último acto. Así es, prevalece la resolución, ¿no?, emitida respecto a la apelación. Si es que no le da la razón, como vimos en el caso anterior, infundado, perfecto, todo permanece igual, no pasa nada. El adjudicado, con la buena pro, sigue siendo el mismo. Pero si da el resultado que se declara fundado, quiere decir que efectivamente había algo de razón. Puede ser que tenga razón en el 100%, o puede ser que tenga razón en parte nada más, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les menciono, sí, tenía razón, pero en parte. No le correspondía la buena pro, pero sí hubo una mala calificación. Al momento de revisar las calificaciones, correspondía que se le adjudique la buena pro a otro proveedor y no necesariamente. ¿Cómo que el comité? Si ha habido negligencia, sí, podría ser, pues, que efectivamente, yo recuerdo que en una ocasión había una apelación y el OCE se pronuncia. ¿Qué resulta? El comité le había dado 70 puntos a un postor y 100 a otro. El que tuvo 70 lo apeló. ¿Ok? ¿Ah? Pero cuando va al OCE, el OCE le dice, oye, sí, pues efectivamente tiene razón, el que tenía 70 le corresponde 100. La que tenía 100 le correspondía 70. Dime si no es sospechoso la actuación del comité. ¿No? ¿Justo se equivocado invirtiendo? ¿O adrede hubo? Quizás pudo haber habido un error también, ¿no? Pero ya habría que determinar responsabilidad o no responsabilidad. Estos profesionales que actuaron de esa manera no adecuada no son sancionados. Sí, por eso digo, hay que iniciar un proceso administrativo disciplinario y determinar si hubo o no responsabilidad. Pues finalmente, sí, efectivamente el acta dice esto, todo está ok. Lo que pasa es que cuando se publicó se invirtió erróneamente, pues, ¿no? Ya, listo. Pero todo lo que no ha habido un error solamente de transcripción, puede ser. Habría que ver y si eso ha causado o no perjuicio a la entidad. ¿Quieres preguntar? Sí, ¿se puede hablar de negligencia solamente del miembro del comité que pertenece a la área usuaria? Dependiendo del caso. No, todo el comité es solidariamente responsable. Sí, pero salvo que haya puesto. Él no es miembro de la área usuaria, no sabe, y por eso fue de tal forma se ajustó la calificación que tuvo que influenciar el. Eso podría ser una alegación que puede hacer en el momento que hagan el proceso administrativo disciplinario. Puede alegar, no, pero como yo no sabía del tema, no, pero igual te van a decir, eres solidariamente responsable. Te van a sancionar quizás y al momento de graduación de la sanción te impongan una sanción menor, ¿no? Si era sancionado. Y al que influenció, como dices tú, que definió que sí, lo correcto era tal cosa y no lo era, sino que tendenciosamente, digamos, lo hizo, será, al momento de graduar la sanción, será sancionado por una sanción mayor. Pero en realidad, en estricto, todo el comité es solidariamente responsable. Por eso, para que tú te excluyas del proceso sancionado, tienes que señalar de manera expresa en lo que no estoy de acuerdo. En el acta, el acta que dice, porque toda la etapa de desarrollo de la base, todo tiene que estar en acta. Entonces, en el acta digo, dejo constancia que no estoy de acuerdo con 3 factores de calificación o con todo el criterio. Y dejo constancia. Entonces, si eso causa un perjuicio, es el objeto de la apelación, yo podré salvar mi responsabilidad. Señor, en el acta consta que yo no estuve de acuerdo. Pero como acá se decide por mayoría, los 2 miembros del comité optaron porque esto sí vaya y no había otra cosa más que dejar constancia. Y ya dejó constancia, en consecuencia, estoy exento o exonerado de la sanción porque yo ya he manifestado de manera expresa que no estaba de acuerdo. Ok. Cuando se verifique la existencia de actos dictados por órganos incompetentes que prescindan de las normas o formas prescritas en la normativa aplicable, el titular de la entidad declara la nulidad de oficio y será relevante en estos casos pronunciarse sobre el fondo de la apelación. O sea, lo que debe hacer cuando hay se han cometido infracciones, digamos, administrativas, ¿okay? Se han dictado por órganos incompetentes, digamos, la aprobación de las bases, la aprobó un gerente sin tener la delegación, digamos, no estaba facultado para aprobar, etcétera, etcétera. Okay, el titular de la entidad puede declarar nulidad de oficio. Ya, pero se debe pronunciar sobre el fondo de la apelación. Si declara nulidad, porque todo es nulo, si se pronuncia, ¿será relevante o no? Se puede pronunciar, pero ya va a ser irrelevante, porque siendo nulo, porque el acto no nació bien, te tiene que retrotraer pues, nuevamente hasta la etapa de aprobación
y se podrá hacer una reformulación del caso, pero ya el hecho de que se pronuncie en el fondo, oye, estuvo mal calificado, estuvo esto, lo otro, ya no tiene mayor mérito porque no va a subsistir ya la adjudicación de la buena pro, se va a tener que retrotraer hasta la etapa en la cual se produjo el vicio o el defecto que no es subsanable. Se declara improcedente si se incurre en causales previstas en el artículo 111 del reglamento. ¿Tiene uno del reglamento por acá, por acaso? ¿Tiene un reglamento? No pensé. Bueno, lo revisan ahí unas causales previstas en el 111 de improcedencia, por favor, ¿verdad? ¿Qué es improcedencia? ¿Por qué no infundado, improcedente? Cuando... ¿Cómo crees? Improcedente es cuando no se admite. Y el admisible es cuando puede ser subsanable. Infundado es que te da la razón, infundado no te da la razón. Si es posible admitir un recurso que tiene defectos, ¿ok? Ese se declara improcedente. ¿Ya? Esa sería la idea, que tú tienes la posibilidad todavía de subsanar. Contenido de la resolución del tribunal, los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugnación, igual como cuando resolvía el titular de la entidad, cuando es a nivel del tribunal, igual. Los antecedentes, la determinación de los puntos controvertidos, análisis de cada punto controvertido y la decisión respecto a cada uno de los puntos controvertidos. El tribunal tiene la obligación de pronunciarse sobre todos los extremos del recurso, ¿ya? Sea que, como te vuelvo a repetir, tengas razón en parte o en todo, ¿ya? Se va a pronunciar sobre todo, ¿no? Al final de una evaluación, si quieres porcentual, tienes razón en 10%, y sobre lo que no tiene razón también se pronuncia, y sobre lo que tiene razón también, sobre todo, ¿ya? De manera integral. Sobre la posibilidad de declarar el recurso como infundado. Esto ocurre cuando el acto impugnado se ajusta a la ley, el reglamento, las bases y las demás normas conexas y o complementarias, ¿no? Similares, haciendo un paralelo con la actividad administrativa que le correspondería al titular de la entidad respecto a los recursos de apelación, ¿no? Declaración de recurso como fundado si el comité no aplicó adecuadamente las reglas del proceso o adoptó una decisión contraria a la ley, al reglamento, a las bases y o demás normas, se declara fundado el recurso y se revoca el acto impugnado, ¿no? O sea, se revoca la adjudicación de la buena pro y se reformula si corresponde, ¿no? Ha habido una mala puntuación o una inadecuada calificación, etcétera, etcétera. Declaración del recurso como fundado. Si el caso impugnado está vinculado a la propuesta y o al otorgamiento de la buena pro, se analiza el fondo del asunto y además se declara fundado y el recurso y se otorga la buena pro a quien corresponde, ¿ya? Entonces, la reformulación es una facultad que tiene el tribunal para decir, pues, efectivamente a quién le corresponde la buena pro. No solamente va a decir estuvo mal otorgada, sino también te va a decir quién es el que debió haber sido adjudicado. Respecto a la declaración de nulidad, esto ocurre cuando, revisado el expediente de contratación, se advierte actos dictados por órgano incompetente o dictados sin observar el procedimiento o forma prescrita en la normativa, ¿no? En este caso, ya no resulta necesario que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso. A ver, digamos que hemos convocado un proceso de selección. El otro día me estaban llamando de una provincia y me decía, doctor, ¿quieren convocar un proceso de selección para la consultoría o para la consultoría de obra, para la supervisión de obra? ¿Ya? Pero como la ejecución de obra ha sido, se está convocando como una menor cuantía derivada, ¿ok? Entonces la supervisión también tiene que ser menor cuantía. Una derivada y no tiene nada que ver con la otra, ¿no es cierto? Si convocan como una menor cuantía, como si fuera también una derivada, porque dice, como son contratos que deben ser paralelos, hay un error, ¿no es cierto? Entonces eso es nulo, ¿ok? Entonces yo voy a apelar cuando advierto que se ha dictado por órgano incompetente o se ha dictado sin observancia de procedimientos que forma o que ha previsto la norma, ¿no?
Por ejemplo, no puedo aprobar un expediente con un tipo de proceso que no es el adecuado. Desde ahí nacería un proceso nulo. O lo que ocurre normalmente es en la elaboración de los factores o criterios de evaluación que resultan ser observados, ¿no? Se observan y al momento de integrar no apoyo las observaciones. Muy bien, se eleva, y en la elevación de las bases al OCE. El OCE se pronuncia y dice cuáles son los criterios que se deben seguir. Perfecto, se deben implementar y continuar con el proceso de selección. No obstante, a veces implementados se supone en integrado las bases, ¿okay? Al momento de calificar, utilizo los criterios anteriores, ¿no? O sea, estoy contraviniendo lo que se ha establecido y que ha quedado como regla definitiva del proceso. Consecuencia, puede ser también un objeto de impugnación. Cuando hablamos de órganos incompetentes, pues cuando decide alguien que no ha sido delegado, pues, ¿no? Normalmente, ¿quién debe aprobar las bases? ¿Quién debe aprobar el expediente de contratación? Se dice que es el titular de la entidad, ¿no? Y puede ser esto delegado aquí, a las gerencias o a algún otro órgano administrativo. ¿Okay? No necesariamente puede ser la gerencia general, yo puedo delegar a la gerencia de administración para que apruebe los expedientes de contratación y apruebe las bases. Y yo, titular de la entidad, sigo siendo responsable, aun cuando delegue, ¿ya? Por delegación. No obstante, he delegado y uno puede decir, no, pero el gerente es al que yo delegaba, el que aprobaba. No, mentira, sigue siendo solidariamente responsable, porque era su responsabilidad hacerlo, pero se lo ha encargado a otra persona. Pero es las igual. Resoluciones que sacan, que son adendas a contrato, tiene adendas como ¿también la delegación puede sacar resolución a contrato? No, o solamente el portador del pliego. No, el portador. Por ampliaciones de plazo o adicionales, si son adendas por adicionales, los adicionales tienen que ser aprobados por el titular. Ya, depende. Si es que es una adenda por ampliación de plazo, pero que es por un tema de ejecución misma de la obra, ¿no? Porque el proceso constructivo no se da necesariamente como se ha planificado por temas de clima u otras cosas, ¿no? O paralizaciones no previstas. ¿Okay? Hay actos que pueden ser aprobados por delegación, pero hay otros que necesariamente son indelegables y que tienen que ser aprobados por el titular. Yo firmé contrato con la entidad, el portador del pliego me firma el contrato, pero delega la sugerencia de logística, y logística me saca la resolución de una adicional. Después, en una ampliación, me lo saca la gerencia general y tengo dos resoluciones de la misma entidad, pero por dos órganos distintos. Pero el contrato fue firmado por el titular, tiene que ser, sí. La adenda se supone que debe firmar el titular. Tiene que ser. Pero las resoluciones estaban válidas. Si estaban facultados, habría que ver cómo está su organización, el reglamento de organización de funciones, su manual de organización de funciones, si es parte de las competencias, ¿no? Funcionales, o si han sido delegadas de manera expresa por un... No, claro, porque es logístico, ¿no? Claro, pero claro, que tienes escrito cuáles son sus... Pero el logístico no tiene, se supone que no debe aprobar, que debe aprobar eso es... Si es en el área de la infraestructura, la gerencia de infraestructura, no logística. No, pero en este caso no pasa nada porque le han dado ampliación o adicional. El problema es cuando te deniegan, ¿no? Y si te todo eso... Pero tengo una resolución de un adicional que ya se me hizo efectivo. Claro. Y tengo ahorita una ampliación que no lo ha hecho la sugerencia de logística, sino lo ha hecho ya la gerencia general, porque ha habido ya problemas en el expediente, entonces ya la cosa subió a un nivel, al nivel prácticamente superior, ¿no? Es que en realidad debería verse o verificarse si existe documentos que certifiquen que existe la delegación de esas facultades. Todas las facultades que podría ser delegado administrativamente, en el caso de la ley te dice cuáles no son delegables, que son del titular. ¿Ya? Entonces, tienes que verificar. ¿Yo si podría solicitar esa delegación? No. Eso es, o sea, informarte, sí. Tienes que informarte sobre eso. Pero quien tiene facultad para actuar en nombre de la entidad es aquel que funcionalmente le corresponde
por las normas internas, por su reglamento de organización y funciones o su manual de organización y funciones. Y en segundo lugar, el que haya sido delegado para tal función, ¿no? Cuando yo le puedo delegar a la gerencia general la firma de los contratos, o puede ser que en el caso de obras o infraestructura le delegue a la gerencia de obras e infraestructura para la firma de los contratos de obras e infraestructura. O sea, ya estoy haciendo una delegación de funciones que, como te vuelvo a repetir, no me exime de responsabilidad. Siendo titular, sigo siendo responsable por los resultados, porque he delegado mis funciones. Por ejemplo, si las he hecho, ¿no? Si las he delegado, sigo siendo responsable por los resultados. Pero no es normal lo que está pasando ahí. Claro, entonces me parece raro, porque claro, logística no debería, me parece que no tiene competencia. La sugerencia de logística me está aprobando un adicional. ¿Quién tienes? Indecopio. No sé cómo estará su estructura, pero me parece que debería ser la gerencia administrativa o la de la oficina de... Cuando ya se vieron las deficiencias del proyecto, de la obra, del expediente, y ya llegó a mayores porque se le salió de las manos a logística, ya lo maneja gerencia general. Y claro, el contrato está firmado con gerencia general. Claro, pero las actuaciones administrativas como aprobaciones adicionales, aprobaciones de ampliaciones de plazo, están descritas como parte o responsabilidad de las funciones de la alta dirección. Los documentos de gestión interna podrías verificar eso, ¿no? ¿Quién corresponde las decisiones para las firmas de contratos? Pero, por ejemplo, en el caso de la ley, te dice cuáles son funciones delegables y cuáles no delegables. Por ejemplo, la aprobación de bases, la aprobación de expedientes de contratación, pero la aprobación de adicionales no. La resolución del contrato es del titular. ¿Ya? Entonces hay que ver efectivamente quién debió tomar la responsabilidad. Muy bien. Declaraciones de improcedencia, cuando se incumple alguno de los requisitos de fondo, por ejemplo, cumplimiento obligatorio, la entidad y los postores están obligados a acatar decisiones del tribunal, caso contrario procede denuncia por delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. ¿Okay? Entonces, en lo que se pronuncia el tribunal, tienen que ser acatados necesariamente por la entidad. Si es que anula una buena pro y lo otorga a otro, por eso le decía, ¿no? Si está apelado un proceso de elección, la adjudicación está apelada, no puede firmar contrato, porque si el tribunal se pronuncia que es otro el ganador, ese contrato es nulo, tienen que volver a firmar. El tribunal, si hace una denegatoria ficta, se dice que es una denegatoria ficta cuando se declara si transcurren 5 días hábiles desde que el expediente se declaró listo para resolver sin que el tribunal emita un pronunciamiento, ¿no? O se notifique el pronunciamiento. Entonces se asume que ha denegado el recurso, ¿no? En la entidad se declara si transcurre 12 días hábiles desde que se admitió a trámite la apelación sin que la entidad registre en el SEACE su decisión. Ahora, si es que se produce esa denegatoria ficta, ¿me asiste todavía la posibilidad de algún recurso? Ante el órgano, ya no, pues ya se terminó el trámite a nivel de la entidad. Yo puedo ir ante un recurso, ante el Poder Judicial, ¿no? Para que éste se pronuncie respecto a esta denegatoria o a este pronunciamiento, ¿no? ¿En vía de qué iría? ¿El 3 abogado? ¿En vía de qué recurso iría ante el Poder Judicial? Contencioso administrativo, ¿no? Entonces ya agoté la vía administrativa, entonces voy con un contencioso administrativo. Pero ya la vía administrativa se agota con este pronunciamiento, con esta apelación. ¿Ya? Si voy entonces, porque a veces van en contencioso administrativo, ¿qué es lo primero que piden? ¿Qué pedirías tú? No, ya se dio el agotamiento. ¿Pero qué voy cuando voy en contencioso administrativo? Una medida cautelar, pues, ¿no? Una medida cautelar de no innovar. ¿Para qué? Para que no se firme el contrato. Y si se firme el contrato, para que no se ejecute. Y lo paralizo, ¿no? Eso es lo que haría, o sea,
si es que agoto ya la vía y me voy a un contencioso. Muy bien, ahora finalmente veamos este tema de exoneración. ¿Ya? Las exoneraciones en las contrataciones del Estado. Características: no es aplicación de la normativa en supuestos donde se efectúa la aplicación de la normativa por situaciones especiales. A ver, ejemplo, situaciones especiales. Yo hago el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y resulta que hay un solo proveedor. ¿Hago proceso de selección? No, porque no tendría sentido, porque el proceso es para que compitan. Y si solamente hay un proveedor, ¿quién va a competir? Nadie, pues. ¿Ok? Entonces hago una exoneración, ¿por qué? Por proveedor único. En situaciones de emergencia, ¿voy a hacer proceso de elección? No, pues se me muere todo el mundo. ¿Ok? Lo que ocurrió en Arequipa, que citó su compañera. ¿Ok? Los que estuvimos ahí, pues pudimos advertir cabalmente que si no se tomaban medidas, incluso se declaró en emergencia la ciudad por 7 días. ¿Ok? Durante ese periodo que se declara en emergencia, se adoptan todas las medidas que son necesarias para paliar la situación. ¿Ok? Habían casas que habían sido inundadas, barrios